Continuamos con Cerrando la Noche y vamos de inmediato a pasar a conversar con nuestro amigo y hermano, el doctor Ramón Emilio Concepción, un importante dirigente político, no solo del PRM, un dirigente político del país, que en cada intervención aporta elementos importantes, no solo para el debate, sino soluciones nacionales. Y un amigo de este espacio. Mano, buenas noches. Gracias. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo arrancamos con el PRM, con la situación general del país, caso de Brecht, que sé que estaba en la grada ahí y tiene algunas opiniones interesantes? Usted pone la agenda. Definitivamente el tema Odebrecht ha dominado la agenda nacional y la va a seguir dominando. Yo he dicho en los últimos programas que he ido que se está desaprovechando una oportunidad de oro. Hay un punto de inflexión ahora mismo en la República Dominicana. Hay un antes y un después en materia de corrupción. Y yo estaba enseñando este titular de un periódico que salió el jueves 27 de abril, un periódico de la tarde. ¿Dónde? ¿En cuál? Aquí, en esta. Aquí, ese titular. Corrupción de Plaza el Narco en lavado. Oigan, el dinero de la corrupción es más que el dinero de todas las modalidades del narco, lavando dinero. Y este caso Odebrecht, ayer yo decía en un programa de un amigo que es bueno traer un poquito de historia. Por ejemplo, los criminales nazis, cuando lo iban a juzgar, decían que eran inocentes y que no había leyes mediante las cuales se podrían juzgar a ellos porque ellos estaban cumpliendo órdenes superiores. Apareció un fiscalito, como yo digo, y ese fiscal, creando derecho, creando jurisprudencia, dijo que ellos sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. Por eso no podían utilizar el argumento de órdenes superiores. Te estoy ordenando meter al crematorio a fulano de tal, tú sabes que es un crimen de lesa patria, no hay orden que valga. Y ponía de ejemplo también aquel famosísimo proceso de Italia, el proceso Mano Limpia, que lo terminó el juez Antonio Di Pietro, porque en medio de las investigaciones, la mafia política, la mafia criminal, mataron al Borsellino y al juez Giovanni Falcone. ¿Ustedes recuerdan? Italia, ustedes abrían los periódicos todos los días y era un escándalo, desplazaba al otro. Cuando esa gente decidieron procesar a 700 políticos y empresarios y mafiosos, muchos murieron fuera de España, de Italia, no pudieron volver, como fue el caso de Bettino Craxi. No pudo volver. Se sentó un precedente en Italia. No es que se arrancó de cuajo la corrupción. El último que se atrevió fue el farandulero de allá, ¿cómo se llamaba?, que fue primer ministro y tuvo que salir, Berlusconi, por unos amoritos con una menor. Es decir, en Italia se sentó un precedente con ese juicio de manos limpias. En México, los hermanos Salinas de Gortari, que fueron los que terminaron de construir lo que está pasando en México hoy, hay uno todavía que anda corriendo, creo que vive en Irlanda, no ha podido volver más. Y aquí, cuando estalló la Vallarto en Brasil, salpica entonces 12 países, entre los cuales estamos nosotros. Hay 3 documentos básicos que el que estudia el expediente tiene que tomar en cuenta para no cometer el error que cometieron los abogados de defensa, que hicieron un flaquísimo servicio a sus patrocinados, pero más flaco aún para el país. Juntaron las 3 etapas del proceso penal en una audiencia preliminar, doctor. Más grave, Junior. En la acusación que hace el Ministerio Público, después de haber dicho que aquí están todos los que son y son todos los que están, sucede que en la página 14, numeral 17, el propio Ministerio Público dijo que se comprobaba que hubo soborno para conseguir financiamiento para la obra Punta Catalina. Todas estas obras, la 17 Catalina, la incluye. Correcto. Entonces, yo les pedía a los abogados de la defensa que en vez de tratar de una especie de circo mediático con el proceso, los abogados que estén viendo este programa saben, y los muchachos que están en primer año de Derecho, hay 2 tipos de vicio en un proceso, tipo vicio de forma, vicio de fondo. Esos abogados todos, maestros del derecho penal que estaban ahí, todos saben que un vicio de forma no anula un proceso y que se puede ir corrigiendo automáticamente en la medida que van surgiendo.
En vez de procesar a Giovanni, procesaron a Junior. No, mira, nos equivocamos con Junior. Saca a Junior. Pero recordar, doctor, que el momento de procesar era el conocimiento de una medida de coerción. Totalmente. Entonces, yo he dicho, si yo hubiese sido abogado de un imputado, ¿tú sabes lo que yo hubiese dicho? Le mandaba una instancia al magistrado procurador general de la República pidiéndole un adendum en la investigación. ¿Por qué? ¿Cuántos senadores hay encartados en el proceso y cuántos diputados? 2 senadores y un diputado. Sin embargo, los préstamos, todo hasta 3 en un día, fueron aprobados mínimo por 26 senadores. Miren la lista aquí de los senadores y de los diputados que aprobaban todos esos préstamos. ¿Acaso 2 hacían quórum entre 26, entre 32 senadores? Imposible. Pero fíjate, eso era elemental, que un abogado que tenga un compromiso real con su defendido, lo primero que debió decirle al magistrado procurador general de la República es: un momentito, usted no me puede conocer esta medida de coerción, intentar conocerme esta medida de coerción por 2 motivos. Primero, porque usted en su instancia acusadora dice que hubo soborno para el financiamiento de Punta Catalina. Y no hay uno solo de lo que tuvo que ver con Punta Catalina que está encartado en el proceso, número 1. Y número 2, fueron 26 senadores los que aprobaron este préstamo. ¿Por qué nada más me está acusando 2? Yo no voy a decir que los otros estén y que hayan sido sobornados, pero para que el proceso sea objetivo, el procurador está en la obligación de interrogar a los 26 senadores que aprobaron esos préstamos. Así se hace un proceso. Pero entonces la defensa, como dice Junior, metió las 3 fases de un proceso criminal en un rato, porque ellos pensaron que desacreditando el proceso podían zafarse de ese asunto y cometieron un error infantil, porque repito, ellos que son maestros del derecho penal, yo no soy quien para enmendarle plana, pero un muchacho ya cuando está en primer año, nos enseñan a los abogados que un vicio de forma no afecta a un proceso, más sí un vicio de fondo, sí. Entonces, es un momento que el país debe aprovechar, hacer lo que hizo Italia, hacer lo que hizo Alemania en aquella ocasión para que haya un antes y un después, pero no con esos nada más que están ahí, porque ha llegado un momento, yo he dicho que... Doctor, escúchame, sí. Reitero, sí es cierta la afirmación que hizo el Procurador General de la República. Creo que usted y yo vamos a encabezar un movimiento de desagravio al Congreso Nacional. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque los préstamos se aprobaban. Es más, si en Odebrecht, doctor, solo esos 4 o 5 legisladores, los vigentes y los 3 vigentes ahora, porque acuérdense que está Alfredo Pacheco, Tommy Galán y Valentín, son los únicos 3 activos que hay. Y pasado, entonces Rudy pasado González. tenemos Rudy González y Andrés Bautista. Pero esos 5 no hacían quórum. Pero no, imagínense que en estos 16 años de presencia de Odebrecht corrompiendo, como lo ha confesado, solo esas 5 personas, nosotros hemos sido abusadores, porque le hemos dicho de todo en este tiempo a ese Congreso, íntegro, tanto diputados como senadores. Entonces tenemos que ser responsables. Ahí es donde viene el papel de los abogados de defensa. Tienen que ayudar. Es más, un paréntesis. Vamos a imaginar que el magistrado procurador general de la República llegó hasta donde le era permitido llegar, políticamente hablando. Ahí entra entonces el papel del abogado defensor. Magistrado, mire, usted se paró en el literal C, pero mire que hay posibilidades que lleguemos hasta la Z. Entonces yo le someto una instancia adicional pidiendo una investigación adicional, ampliar la investigación, ese es el término técnico, pero para eso tienen que hacerlo entonces los abogados. ¿Qué somos los abogados en ejercicio de la profesión? Auxiliares de la justicia. El magistrado representa a la sociedad, pero los abogados somos auxiliares de la justicia en el ejercicio de la profesión, y ese era el deber de nosotros, ayudar al magistrado procurador general de la República y no tratar de descalificar el proceso. Que hago una observación, yo estudié el expediente con detenimiento para poder emitir opiniones ni anti ni en contra, ni como político. He querido despojarme de la pasión para dar opiniones técnicas. El proceso es duro, el proceso está muy bien estructurado desde el punto de vista jurídico y ahí hay gente que no tiene ninguna posibilidad de escapar de ese proceso. Doctor, hay que decir que todavía no hay acusación.
la acusación viene ahora, lo que quiere decir que el expediente, todos esos errores que ellos apuntalaron ahora, debieron reservarlo a ver si llegaba hacia la audiencia preliminar, los supuestos errores, que en la audiencia preliminar es que va a haber una acusación. Es que ahora lo que hay es un hecho que se cometió y la probabilidad de que esas 14 personas tengan participación o como autores o como cómplices. Técnicamente hablando, hay acusados ya, porque ya están encartados en el proceso. Están encartados. La Lo que acusación, todavía no se sabe es si van a ir a un juicio de fondo, es que porque eso lo va a determinar. La acusación determina eso. Correcto. Porque ahora mismo, doctor, técnicamente no hay una acusación. Hay una solicitud de conocimiento de medida de coerción acompañada de unos indicios que dicen que esas 14 personas están probablemente vinculadas a un hecho que ocurrió. Correcto. Y en estos 8 meses va a haber una acusación. Por la complejidad del proceso. Al punto que muchos de los que hoy están ahí podrían salir fuera en la acusación. Esa es la Entonces, verdad. se metieron también en esa parte que corresponde a la audiencia preliminar, pero más aún, se fueron a la instancia de juicio de fondo. Porque hicieron un Querían hacer espectáculo un mediático. espectáculo. Querían desacreditar el proceso. Y yo lo que he estado diciendo Y es, aturdir, me parece que muchos de los planteamientos tenían como objeto aturdir al magistrado, volverlo loco con tantos incidentes, improcedentes todos. Y inteligentemente el magistrado lo despachó a sí mismo. uno a uno. Uno a uno, pero como improcedente. Solo con como el mismo magistrado decía, con la preferencia de que tienen que ser fallados antes del procedimiento de la medida de coerción. Sí, pero es un proceso que yo creo que los dominicanos debemos aprovechar. Los hombres públicos, los que aspiramos a ser autoridades públicas, tenemos que tener pendiente que hay límite. Los PLDistas borrachos de poder, enloquecidos de poder como están, pensaron que no había límite, que podían hacer y deshacer cuanto quisieran. Y una de las cosas que yo le estoy recriminando tanto al magistrado procurador general de la República como a los demás senadores es que ellos tienen un mandato al que le da los artículos 93 y 95 de la Constitución de control del gasto público. ¿Cómo es posible que una obra que se presupuestó en 41 millones de dólares, como la carretera Casavito-Constanza, termine costando 112? ¿Cómo es posible que un acueducto que se presupuestó en 161 millones de dólares termine costando 400? Entonces los senadores, los legisladores tienen una obligación que le da la Constitución en los artículos 93 y 95 de controlar y fiscalizar el gasto público. Entonces el magistrado procurador general de la República bajo ningún concepto puede decir que ahí están todo lo que son y que son todo lo que están. Porque si mañana uno de esos abogados decide ser auxiliar de la justicia y somete una instancia pidiendo una ampliación de la investigación, tú puedes estar seguro. Doctor, ¿no será que posiblemente a una parte importante de los abogados, como de igual manera a una parte importante de los encartados, no le interesa que se profundice la investigación? Porque no es por desconocimiento, porque esos son unos veteranos, más que usted, más que yo. Claro. Entonces no es por desconocimiento. Claro. Y entonces, quizás es interés de que eso efectivamente no pase de ahí. No, creo que le harían un flaco servicio, no solo a sus patrocinados, sino al país. Porque sí, repito. Por eso le digo, si parte de los encartados entienden que lo mejor es que eso no pase de ahí, no toman iniciativa los abogados, como para solicitar esa ampliación de la investigación. Entonces estarían haciendo un flaquísimo servicio a la institucionalidad del país. Entonces, pero es una posibilidad eso, doctor. Mira, yo no creo. Ignorancia no hay, desconocimiento no hay, ingenuidad no hay. Conveniencia. Yo prefiero no adherirme a ese término. Lo que yo hablo es del deber. Si yo mañana soy abogado tuyo en un proceso del tipo que sea, Dios no lo quiera. Doctor, recuérdese que usted dijo que vino en calidad de técnico. Claro. Se despojó de la... Por eso que estoy se hablando. despojó de la vestimenta de político. Estoy hablando como técnico y por eso decía, si mañana cualquiera de ustedes tuviese un proceso y entienden que yo lo puedo representar, yo tengo que asumir un deber sagrado en defender los intereses de ustedes. Y si alguien lo quiere perjudicar, solo por perjudicarlo, yo tengo entonces que hacerle ver a ese que lo está tratando de perjudicar que se la va a ver conmigo como abogado en el tribunal, no en lo personal. Claro. Entonces ahí ha faltado de los abogados que le digan al magistrado procurador general de la República, vamos a ver si es verdad que nada más son estos 2 senadores y este diputado. Vamos a ver si es verdad que aquí no hay empresarios asociados a los políticos o más políticos asociados a los empresarios. ¿Qué es lo que ha pasado, Giovanni Junior?
Antes, ustedes recuerdan, se hablaba el político empresario o el empresario político. Había una especie de línea divisoria en el que tú podías decir, bueno, este es empresario que se metió a político y este es político que se enganchó a empresario. Ahora se perdió esa línea divisoria. Y tú no sabes dónde termina el político y dónde empieza el empresario. No es verdad que alrededor de 101 actividades que recibieron las compañías de uno de los incautados, podía hacerse eso sin complicidad de banco, sin complicidad de empresarios, porque hay lavado de activos, hay de gran calado. Ese es el otro tema, aparte de Catalina, que el propio procurador lo menciona en el expediente, está el tema del rol que jugaron las entidades financieras de la República Dominicana. Entonces, hay límites establecidos por ley para el trasiego de operaciones. Te voy a hacer una anécdota. A un cliente norteamericano que yo tengo en este país, o tenía, ya terminaron los procesos. Él no tenía cuenta en dólares aquí y le hicieron una transferencia de España a mi cuenta en un banco del país, $100,000. Y para yo retirar esos $100,000 de ese banco, yo tuve que confesarme con todos los santos en los altares. Tuve que buscar papeles de la DNCD, tuve que buscar el documento en virtud del cual ese cliente mío me autorizó a recibir el dinero, el certificado de título de la propiedad que él vendió, que no había gravamen en el momento que lo vendió. Todas esas cosas tuve que llevar antecedentes de no criminalidad que me enviaron los que le compraron a mi cliente para poder desembolsarme $100,000. Entonces tú me vas a decir a mí que por un banco pueden pasar cientos de miles de millones de pesos y decenas, cientos de millones de dólares sin que el banco se dé cuenta que por ahí... miles de dólares. ¿Entiendes? Entonces el expediente, si hacemos lo que tú decías ahorita, que por conveniencia o por la razón que fuere, no se hace lo que hay que hacer, se estaría haciendo un gravísimo servicio al interés general. Doctor, yo he dicho que nosotros ahora tenemos la oportunidad de aportar a construir el país que queremos. Es correcto. O sencillamente quedarnos con los brazos cruzados y vivir el infierno que no deseamos. No se soporta. Yo creo que es una gran oportunidad. El país no lo soportaría. Los hombres públicos debemos pensar no solo en nuestra esposa, nuestros hijos, en los amigos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Muchachos hijos de esos funcionarios que resulten culpables, a veces tienen que irse hasta de los colegios. Así es. Porque no aguantan los ataques que le dan los amiguitos. Si hacen un deporte, tienen que abandonar el deporte. La presión social. Entonces los hombres públicos, el que no esté preparado mentalmente para ser un servidor público, que se quede en el sector privado generando riqueza y trabajando, que se puede generar riqueza. Lo que sucede, Junior, Giovanni, ¿tú sabes el crimen que es para un país que tú no tienes energía estable, que no tienes transporte estable, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, salud precaria, educación precaria, infraestructura precaria, sin agua? Y un marchante de la noche a la mañana, que en el 2004 hasta cheques sin fondo estabas dando, y de la noche a la mañana maneja cientos de miles de millones de pesos en banco. Y le estruja al país la riqueza mala vida a un pueblo que por una pirina se mueren gente en los hospitales, porque no hay una jeringa. O el cólera matando porque no se atiende a tiempo. Entonces yo pienso que los hombres públicos, el que quiera dedicarse a servir, que entre a la política. El que no, que se quede en su oficina, en su negocio generando riqueza, que el país se lo va a agradecer. Porque es bueno generar riqueza y pagar sus impuestos para que el gobierno pueda hacer lo que tiene que hacer. Pero te duele cuando a ti mensual te descuentan de tu salario para que los políticos anden como andan ahí. Eso duele. Entonces usted hablaba de las sobrevaluaciones de obra. Y yo he dicho que son 4 infracciones que yo creo que Odebrecht ha cometido en contra de la República Dominicana y del interés público. El pago de soborno es una, el financiamiento de campaña política es otra, la sobrevaluación y además tener el tupé de instalar la oficina de reestructuración en la República Dominicana. Pero eres muy benigno cuando dice Odebrecht. Bueno, Odebrecht sin los políticos y sin los socios aquí era imposible pensarlo. De Odebrecht, que ha confesado cada una claro, de estas cosas. Claro.
porque hay que recordar que aunque Joao dice que no financiaron en República Dominicana, hay 3 ejecutivos de esa oficina que sí dicen que entregaron dinero a la República Dominicana. Claro. Entonces el tema de la sobrevaluación, yo creo que eso no hay que darle vuelta, doctor. No, eso está, Han eso, confesado, claro. 22%. 22% son 1.200 millones de dólares que el Estado está en condiciones sin invertir un centavo en auditoría para recuperarlo. Pero en una obra. En una de No, las el obras. 22% en todas las de obras, todas de las los obras. 6.000 de los 6.000 y pico de millones. Ok, promedio. Yo le acepto, yo se lo acepto, el 22%, eso me da 1.200 millones. Pero es mucho más alto. Pero entonces tendríamos que invertir dinero, invertir tiempo, Pero cuando tú dices, y la tardanza de la recuperación. Cuando tú dices tú se lo aceptas, que te devuelvan 1.200 millones y dejar las cosas así. ¿A eso No, que te no, refieres? en ese caso me devuelven 1.200, además de tener la posibilidad de exigir el resarcimiento del daño causado, porque hasta ahora Odebrecht no ha reparado un solo daño en el país. Claro. Odebrecht pagó una multa, está pagando una multa. Es decir, que en términos financieros, a pesar del mal acuerdo que han hecho, ilegal por demás, aunque está legalizado por un tribunal, pero de mi óptica no aplicaba, hay la posibilidad de seguir recuperando dinero con Odebrecht a partir de sus propias confesiones, claro, sin que se invierta un centavo, ni pagarle abogados asesores para firmar acuerdos. Sencillamente el procurador asume su papel. Usted dijo que son 22%. Mira, venga. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que ese acuerdo, al margen de la Constitución y al margen del Código Procesal Penal nuestro que se hizo, es para proteger a Odebrecht. No quieren o para proteger a Odebrecht o para protegerse a alguien aquí en el país, que si en causa Odebrecht podría seguir hablando más. Vamos a ser suficientemente claritos en eso. Sacar a Odebrecht en ese proceso a cambio de que supuestamente iba a decir el nombre de los que fueron sobornados, eso vino de Brasil. Odebrecht no ha dicho eso nada. vino de los Estados Unidos. Odebrecht Lo que tienen que averiguar esos abogados de los imputados hasta ahora es ¿qué quiere esconder Odebrecht o qué quiere esconder la Procuraduría General de la República cuando no quiere llevar el proceso hasta donde hay que llevarlo? Eso es lo que hay que preguntarse. Los abogados decimos a quién perjudica, a quién beneficia el crimen. Pero hay algo, doctor Ramón Emilio, que independientemente de todo este caso, todos los planteamientos, el desbalance económico que esto ha creado por la sobrevaluación y el pago de soborno y todo eso, el país, la justicia ha actuado, se está haciendo justicia, las personas han ido a un juicio preliminar y están cumpliendo. Yo no se refería a Odebrecht. Sí, pero yo también digo que la sociedad que está mirando que hay un respaldo de la justicia, que se está haciendo el papel, está jugando su rol. Yo dije más, yo dije en un programa la semana pasada, cuando se trataba de atacar el juicio como se estaba atacando y tratar de prácticamente de desacreditar el proceso, era quitar la oportunidad que este juez, en medio del lodazal en el que se ha convertido la justicia dominicana, aparece un juez que parece que es diferente. Y nosotros tendríamos entonces el deber y la obligación moral de apoyar a ese juez hasta que se vea que está aplicando la Constitución y las leyes. Así de sencillo. Pero lo que sucede es que Junior se refería a Odebrecht, no a los imputados. A Odebrecht la tienen fuera de toda posibilidad de proceso en el país. ¿Por qué? Si ya Odebrecht viene siendo procesado, pagó en Estados Unidos. Odebrecht pudiera invocar en su beneficio que no se le puede demandar por la sobrevaluación, porque tiene un acuerdo de inmunidad con relación a sus operaciones en el país. ¿Pudiera? Porque ¿Pudiera Odebrecht pedir que no se le investigue ni se le sancione por haberle instalado a la oficina de corrupción internacional? Nada de eso está. Entonces, nada más es por los sobornos. ¿Y qué impide? Por eso mismo, ahí vuelvo otra vez, los abogados de la defensa. Lo único que pactó el gobierno fue los sobornos de Odebrecht, nada más. Más nada más los sobornos. Después se puede perseguir por el sobrecosto. Se puede perseguir, pero no solo a Odebrecht, porque ellos nos instalaron en Palacio porque Odebrecht quiso. Claro. Presidente de la República, ministro administrativo o ministro de la Presidencia. Alguien autorizó a Odebrecht a que tuviera una oficina en Palacio. Así de sencillo. ¿Pudieran surgir elementos de Brasil o de la justicia de Estados Unidos que se destapen y que tal vez no se conozcan, pero que todo el mundo lo vea a nivel de otros países? En una investigación siempre es posible. Pero hay 3 documentos. Todo el que estudie el expediente tiene que fijarse bien en 3 documentos que hay.
El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Estado en los Estados Unidos, el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia norteamericana y el acuerdo de Odebrecht con el Ministerio Público de Brasil. Hay que leerlo con calma, con paciencia, para que vean realmente la fortaleza del proceso. Es así. Bueno, Giovanni. Excelente para los estudiantes de Derecho, los mismos abogados que están llevando el caso, este análisis que usted ha hecho aquí, bien técnico, como lo dijo en principio, despojado de la vestimenta de político. Totalmente. Y creo que es interesante. Vamos a agradecer al doctor Ramón Emilio Concepción por habernos acompañado. El tema del siempre. PRM lo dejamos para después. El PRM sí. La parte política de Odebrecht, exacto. Sí. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.